el marido desapareció durante la luna de miel, dejando a la esposa sin entender qué ocurrió. Sin embargo, 70 años más tarde, una mujer aparece en su puerta, y el mundo de ella se desmorona al descubrir la verdad. Era el año 1954 cuando Tomás y Eleanor, dos jóvenes de 20 años cuyos destinos estaban entrelazados, eligieron un día de primavera para consolidar su amor eterno. La ceremonia, aunque sencilla, estaba llena de amor y esperanza, coloreando cada mirada y sonrisa con la promesa de un futuro compartido. El lugar seleccionado fue un pequeño jardín, donde las flores florecían en armonía con el inicio de una nueva vida para ambos. Los votos, pronunciados bajo un cielo azul, trascendían simples palabras, eran verdaderas semillas de sueños a cultivar juntos. Finalmente, amor, estaremos juntos para siempre, afirmaban ambos. Eleanor, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, exudaba una belleza serena, reflejando la luz del sol poniente. Tomás, con su mirada llena de devoción y felicidad y vestido de manera modesta, no restaba nada a la magnificencia de aquel momento. Amigos y familiares, los más cercanos, rodeaban a la pareja, compartiendo la alegría y el amor que parecía tejer el aire con hilos de magia. ¡Qué momento más hermoso! El amor. La recepción, llena de risas y bailes, parecía un preludio perfecto para los muchos años de felicidad que les esperaban. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. A la mañana siguiente, al despertar en la pequeña y acogedora posada elegida para su luna de miel, Eleanor notó que el lado de la cama de Tomás estaba vacío. Inicialmente, pensó que él podría haber salido para preparar una sorpresa, algo habitual en su manera cuidadosa. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la ausencia de Tomás comenzaba a ser preocupante. Después de algunas horas de búsqueda desesperada, Eleanor encontró una nota en el cajón de su mesita de noche, escrita con la caligrafía temblorosa de Tomás. Las palabras, perdóname, mi vida, solo sabe que siempre te amaré, sumergieron su corazón en un océano de confusión y desespero. Sin explicaciones, sin despedidas, solo esas palabras resonaban como un enigma doloroso. En los días, semanas y meses que siguieron, Eleanor buscó incansablemente cualquier pista de Tomás. Las autoridades fueron alertadas y la pequeña comunidad donde vivían se movilizó en la búsqueda, pero no se encontró ningún rastro del hombre. La vida de esa pobre joven, que prometía ser un viaje de amor y complicidad, se transformó en un laberinto de incertidumbres y noches de insomnio. Con el tiempo, la esperanza de reencontrar a su marido se desvanecía lentamente, dejando en Eleanor un vacío que parecía insuperable. Amigos y familiares intentaban ofrecer consuelo, pero las palabras de confort no alcanzaban la profundidad del dolor que ella experimentaba. La carta dejada por Tomás se había convertido en el único vínculo de ella con él, un misterio que mantenía cerca de su corazón, releyéndola en momentos de soledad, con la esperanza de descubrir algún significado oculto. Devastada y confundida, la joven buscaba respuestas que parecían inexistentes en la tranquilidad de las noches solitarias. Mientras el mundo alrededor dormía, Eleanor se sumergía en pensamientos sobre el pasado. El descubrimiento de su embarazo, ocurrido en las semanas turbulentas tras la desaparición del joven, fue un punto luminoso en medio de la oscuridad de su dolor. Sin embargo, esa nueva vida que crecía dentro de ella también llevaba el peso de la ausencia, la complejidad de una felicidad teñida de tristeza. Con el paso de los años, se convirtió en una figura de fuerza y resiliencia. La maternidad la transformó de maneras que nunca podría haber imaginado. Criar sola a los gemelos Jacob y Lily no era fácil, pero se dedicaba diariamente con una pasión y un amor inquebrantables. Ella veía en sus hijos el reflejo de Tomás, no solo en los rasgos físicos, sino en la insaciable curiosidad de Jacob y en la serena gentileza de Lily. En las noches en que la casa finalmente se calmaba y los gemelos dormían tranquilos en sus habitaciones, la joven madre se permitía sumergirse en los recuerdos de su amado esposo desaparecido. La carta que él había dejado, con aquellas palabras que tanto la atormentaban como la consolaban, se convirtió en su talismán. Perdóname, sabe que siempre te amaré. Ella repetía esas palabras en susurros, como si de alguna manera pudieran traer a Tomás de vuelta, o al menos ofrecer un atisbo de comprensión sobre su partida repentina. La mujer mantenía viva la memoria de su amado a través de las historias que contaba a sus hijos, relatos de sus aventuras, de su amor, de sus esperanzas y sueños. Ella pintaba el retrato de un hombre que, aunque ausente, seguía siendo una parte esencial de sus vidas.
Por más que intentara mantener la luz de Tomás en su hogar, la sombra de su ausencia era una presencia constante, una pregunta sin respuesta que resonaba en lo más profundo de su ser: ¿por qué me abandonaste? ¿Qué hice? El dolor de la pérdida, mezclado con el peso de la responsabilidad, era una carga que Eleanor llevaba con dignidad. Enfrentaba los desafíos diarios con determinación férrea, pero en los momentos de tristeza, ésta encontraba su camino a la superficie. Lágrimas silenciosas eran derramadas, no solo por su ausencia, sino por la injusticia de tener que enfrentar el mundo sin su compañero al lado. Cada cumpleaños de los gemelos, cada hito alcanzado era un recordatorio de lo que Tomás había perdido, de lo que habían perdido como familia. Eleanor se preguntaba si algún día el dolor cesaría, si la ausencia de respuestas la dejaría en paz, pero cada amanecer, se levantaba de nuevo, eligiendo enfrentar el mundo con amor y esperanza, por sus hijos, por ella misma y por la memoria de un amor que, a pesar de todo, nunca había muerto. Pero un día todo cambió. Ya habían pasado 70 años desde aquel fatídico día de su boda. En la tranquilidad de una mañana que prometía ser como cualquier otra, Eleanor despertó sintiendo una inquietud que no había experimentado en décadas, algo que agitaba su corazón y su alma. Ahora, en 2024, a los 90 años, rodeada por los recuerdos de un amor perdido y por el legado de una familia que se había construido en ausencia de ese amor, intentaba atribuir esa agitación a la expectativa de una gran celebración. Después de todo, sus hijos, nietos y bisnietos habían prometido una fiesta memorable para celebrar su 90º aniversario. Sin embargo, en el fondo, sentía que esa inquietud provenía de algo más profundo, quizás un presentimiento de que el pasado estaba a punto de revelarse de manera inesperada. El día transcurrió en una especie de niebla emocional para la señora, una mezcla de anticipación y nostalgia. Cuando finalmente llegó la hora de los parabéns, la casa estaba llena de risas, conversaciones y el calor reconfortante de la familia. Sin embargo, justo en el momento en que se preparaban para celebrar, una interrupción inesperada hizo que el tiempo pareciera congelarse. Sonó el timbre. La mujer, confundida, no podía imaginar quién podría ser. Cruzando la sala con pasos lentos pero firmes, abrió la puerta y se encontró con una figura inesperada, una mujer joven de unos 37 años. ¿Eleanor Daimer? Preguntó la mujer con una voz que llevaba una mezcla de respeto y excitación. Se presentó como Emma, una historiadora que estaba allí, parada en su balcón, sosteniendo un paquete voluminoso de antigüedades. Antes de que la anciana pudiera responder, la mujer continuó: encontré estas cartas escritas por Tomás Daimer, él era su esposo, ¿verdad? Las palabras impactaron a Eleanor como una ola, dejándola aturdida. Las cartas en manos de la desconocida parecían irradiar una energía que atravesaba años de silencio y añoranza. La sala detrás de Eleanor estaba ahora en silencio, con su familia observando la escena con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Los gemelos se acercaron, irritados. ¿Está bromeando con nuestra madre? Nuestro padre nos abandonó, expresó Jacob, ahora un señor de 70 años, reflejando el escepticismo y el dolor que habían marcado a la familia durante tanto tiempo. Emma sacudió la cabeza con una determinación tranquila en sus ojos. Están equivocados, en estas cartas descubrirán la verdad, dijo ella. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas con la promesa de revelaciones largamente esperadas. La anciana, con las manos temblorosas, aceptó el paquete y la invitó a entrar. Las cartas antiguas, selladas con la historia y emociones de un tiempo pasado, ahora prometían desvelar el misterio que había definido su vida. Lágrimas brotaron en sus ojos, mezcladas con dolor, esperanza y un profundo temor por lo que las cartas podrían revelar. La familia se agrupó a su alrededor, formando un círculo de apoyo y curiosidad. Estaban a punto de desvelar un pasado que creían conocer, una historia que estaba a punto de ser reescrita. Mientras la anciana sostenía las cartas, un silencio reverente se apoderó del ambiente, con todos conscientes de que lo que se revelaría podría cambiar todo lo que sabían sobre el hombre que había dejado una marca indeleble en sus vidas. La revelación contenida en las cartas antiguas, ahora esparcidas sobre la mesa de la sala, envolvió a la familia Daimer en una aura de choque, tristeza y admiración. Eleanor, con las manos aún temblorosas, leyó en voz alta a sus hijos, nietos y bisnietos la increíble historia de su marido, el hombre que ellos solo conocían como un recuerdo lejano, una figura cuya ausencia había moldeado sus vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado. Lo que sucedió fue algo que nadie podría haber previsto. En las líneas de aquellas cartas, Tomás se revelaba no solo como el esposo amoroso y el científico brillante que Eleanor siempre supo que era,
sino también como el descubridor de un compuesto capaz de alterar la estructura atómica de la materia, un avance que, en manos equivocadas, podría ser transformado en un arma de consecuencias catastróficas. Él era un aspirante a científico, y la mujer amaba sus inventos. Sin embargo, cuando descubrió el interés del gobierno ruso de aquella época, en la década de los 50, el joven entendió que el peligro inminente no era solo para él, sino para toda la humanidad. Descubrió por medio de fuentes secretas que los militares planeaban capturarlo, por lo que la única alternativa que encontró fue huir el día de su luna de miel. Al saber que sería arrestado por el gobierno soviético, explicó en sus cartas cómo tomó esa decisión impulsado por desesperación y amor por Eleanor, por los hijos que sabía que nunca conocería, y por un mundo que deseaba proteger. La fuga durante la luna de miel fue el único medio que encontró para mantener a su esposa segura y evitar que su descubrimiento acabara en manos equivocadas. Partió sin despedidas, sin dar explicaciones, dejando solo una nota que no conseguía expresar la profundidad de su angustia y sacrificio. Durante 40 años, Tomás vivió aislado en una isla desierta, un exilio que él mismo eligió para estar fuera del alcance de aquellos que podrían usar su descubrimiento para fines malignos. Pasó ese tiempo escribiendo cartas a su esposa, que nunca serían leídas, como una forma de no sentirse solo, como si estuviera conversando con ella íntimamente. Describía sus días de soledad, la agonía de la nostalgia y el dolor de no conocer a sus hijos, el dolor de haber dejado a su esposa sola, sin saber de su embarazo. Imaginaba sus vidas, creaba diálogos y momentos que nunca compartirían. Escribía sobre el crecimiento de los hijos que podrían haber tenido, los cumpleaños que no celebraría, los hitos que no presenciaría. Cada línea rebosaba amor y pérdida, una ventana al alma de un hombre que sacrificó su felicidad por el bien mayor. La última carta encontrada entre las demás era distinta, incompleta, con la caligrafía temblorosa de Tomás, y revelaba un desenlace aterrador. Después de décadas de una vida solitaria, fue encontrado por una base militar. Las palabras finales, interrumpidas abruptamente, esbozaban un cuadro de resignación y valentía ante lo inevitable. El hombre sabía que ser capturado significaba el fin, pero incluso en su último gesto, su mayor preocupación era proteger al mundo de su descubrimiento. La historiadora explicó que había encontrado esas cartas mientras trabajaba en una base de datos de documentos desclasificados. Desafortunadamente, después de que el gobierno ruso lo capturara, 40 años después de estar en la isla, intentaron hacer que reprodujera el compuesto, pero él se negó. Lo siento mucho, pero fue asesinado por no cooperar, dijo Emma, quien ahora, 30 años después de aquel trágico final, al estudiar sus cartas, se conmovió por la historia de amor, sacrificio y valentía, y sintió que era su deber personal entregar esas cartas a la única persona que Tomás siempre amó, Eleanor. La señora, al finalizar la lectura, estaba con la sala sumida en un profundo silencio, cada miembro de la familia perdido en pensamientos sobre la magnitud del sacrificio del patriarca de ese linaje. Emma presenciaba el derramamiento de lágrimas de una familia reunida no solo por la sangre, sino también por la revelación de un amor que trascendió décadas, un amor tan profundo que se sacrificó por la seguridad de muchos. Eleanor, ya anciana, rodeada por sus hijos, nietos y bisnietos, sostenía firmemente las cartas del amor de su vida, como si, de alguna manera, pudieran acortar la distancia inmensurable que el tiempo y el destino habían puesto entre ellos. Él siempre nos amó, murmuró ella, con la voz quebrada por la emoción. Estas palabras simples, pero cargadas de significado, resonaban por la casa, tocando profundamente cada corazón presente. Los gemelos se miraban con los ojos llenos de lágrimas, toda la vida habían interpretado la ausencia de su padre como un abandono, una herida que nunca parecía cicatrizar completamente, siempre cuestionando el amor de un hombre que parecía haber elegido el silencio en lugar de su familia. Ellos juzgaban a su madre por creer que él era una buena persona, pero las cartas revelaban una verdad muy diferente, una verdad que destrozaba cualquier duda o resentimiento que pudiera haber perdurado a lo largo de los años. Mamá, comenzó uno de ellos, con la voz trémula, nosotros, pedimos disculpas por todos estos años en que dudamos que papá nos amara. Sus palabras se perdieron en sollozos, con la emoción impidiéndole continuar. Lidia entonces tomó la palabra, completando el pensamiento compartido, dudamos del amor del padre, pensamos que nos había abandonado, pero él estaba protegiéndonos a todos nosotros. ¡Ay, Dios mío, cómo fuimos ciegos! La madre, con una fuerza y gracia que parecían emanar de ella, extendió sus manos, tocando los rostros de sus hijos. No, mis queridos, no hay necesidad de disculpas. ¿Cómo podríamos saber? ¿Cómo podríamos entender el peso del sacrificio que él cargaba?
Él nos amó más de lo que jamás podríamos imaginar. Lo dio todo, incluso la oportunidad de conocernos, para mantenernos seguros. Ese era mi Tomás. Ahora reunida en un círculo, la familia compartía lágrimas de amor y pérdida, conmovida por la belleza y tragedia del acto de amor del patriarca. Cada miembro de la familia Dimmer sentía una mezcla de tristeza y orgullo, con el dolor de la pérdida entrelazado con la admiración por un hombre que vivió y murió por principios tan nobles. La historia de este científico se hizo conocida, su coraje y sacrificio no serían olvidados. La señora deseaba que su legado trascendiera el dolor y el sufrimiento, convirtiéndose en una fuerza para el bien. Con el apoyo de hijos, nietos y bisnietos, comenzó a tomar forma la idea de una organización que perpetuara los valores y sueños de su marido. Así nació la Fundación Tomás, un faro de esperanza y un símbolo del compromiso inquebrantable de él con el uso ético de la ciencia. La fundación tenía un propósito claro: apoyar a jóvenes científicos que, como él, creían en el poder de la ciencia para el bien de la humanidad y estaban conscientes de los peligros que podría representar si se usaba mal. A través de becas, universidades asociadas ofrecían programas de mentoría y conferencias sobre ética en la ciencia. La Fundación Tomás buscaba inspirar una nueva generación de pensadores que pusieran a la humanidad por encima de todo. Eleanor, a pesar de su avanzada edad, estaba al frente de muchas de las iniciativas, compartiendo la historia de su marido siempre que era posible. No dejen que el miedo a lo que pueda salir mal les impida hacer lo que es correcto, era su lema, resonando las convicciones que el hombre había vivido. Estas palabras, cargadas de historia y significado, tocaban profundamente tanto a los jóvenes científicos como a aquellos que los apoyaban. Los programas de la Fundación rápidamente ganaron reconocimiento, atrayendo la atención y apoyo de todo el mundo. La historia de la pareja, una narrativa de amor, pérdida y redención, se convirtió en una fuente de inspiración, incluso con libros publicados sobre ellos. Así, el legado de Thomas Dimmer continuó inspirando, enseñando y marcando la diferencia, asegurando que su historia y los valores que representaba resonaran a través de las generaciones. La historia de los dos jóvenes, separados por el destino y marcados por amor, pérdida y redención, resonó en el corazón de todos hasta el día en que Eleanor se reunió con el amor de su vida. Si te gustó esta historia, la próxima que está apareciendo en tu pantalla también te sorprenderá y emocionará. No olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Un gran abrazo y espero verte en nuestro próximo vídeo.